Así que, ¿les parece bien si oramos? Oramos Sí. y comenzamos. Señor y Dios, gracias, Padre, por ese tiempo, por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, pues nos mandas esta lluvia. Padre, de repente, pues a veces nos retrasa un poco, nos causa así que situaciones de inconveniente y de tantas cosas, Padre. Pero te agradecemos porque en tu bondad también, pues mandas esta lluvia, Señor, para refrescarnos. Gracias, Dios. Te pido que nos guardes, nos cuides y nos des un buen tiempo a hoy en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar diciendo que la felicidad no está en tener el control, sino en confiar en aquel que lo tiene todo bajo control. ¿Sí? Hay una gran diferencia. El ser humano por lo general espera a través de las cosas que hace, de las cosas que tiene, de sus pertenencias, de su trabajo, de su vida cotidiana, tener todo bajo control, efectivamente. Pero nosotros nos hemos dispuesto a confiar en aquel que tiene todo bajo control, aun cuando nosotros pensamos que no está en su control. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cosas que de repente decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Pero siempre. Les quiero contar una anécdota personal y creo que es algo que nos cuesta entender, nos cuesta comprender de cómo Dios tiene control de las cosas pequeñas y cómo confiar en Él es algo que nos permite a nosotros mantener una fe estable y firme y estar un poco sensibles a la voz del Señor. Hace unos días mi mamá necesitaba mandar unos documentos acá a México para unos trámites que tiene que hacer. Y en la mayoría de trámites yo le apoyo, pues, ¿verdad? Porque pues estoy acá y ella está en El Salvador, entonces pues estamos ahí, que me dice, que le haga llamadas, y bueno. La cuestión es que había que mandar unos papeles. Entonces mi mamá lleva esos documentos eh, al correo de El Salvador, así como correos de México. Entonces, bueno, ya se lo recibieron y todo. Y en eso mi mamá me mandó un mensaje, oye, que ya dejé los documentos, que me dijeron que se van a tardar casi un mes. ¿Verdad? Porque no, pues es que no, dije, pues no lo mandé por este servicio, sí certificado, pero no tan courier, aunque tiene servicio de courier, que es el que le llamamos servicio de casi de inmediato. Bueno, total que, y me dice mi mamá, bueno, pues ya van en camino y todo, le dije, pero pues igual que a todos, además se le enviaron algunos detalles, algunas cositas, y inclusive en la portada, en el destinatario, había que ponerle que iba dirigido a un departamento específico de la institución a la que lo estaba mandando. Resulta que le llama a la señora, porque dejan sus datos, y le llama a la persona que le recibe los documentos ahí en los correos de El Salvador, exactamente, y que no podía enviar el paquete de documentos porque hacía falta, creo que 80 centavos de dólar, no, 80 centavos de dólar, que porque le cobró mal, que se equivocó, que disculpe usted, que ya saben. ¿Qué es lo primero cuando te pasa una... Y lo quiero poner como ejemplo porque hoy vamos a hablar de la confianza, por supuesto. Vamos a hablar del quinto ingrediente de esto que hemos estado aquí tratando de entender en el Salmo 84 acerca de la felicidad. Pero bueno, el punto es ¿qué viene a tu mente cuando, por ejemplo, supongamos, nosotros que estamos acá a esta hora, a esta zona de la ciudad, y no nos queda tan cerca ir hasta Correos de la ciudad de Puebla hasta el centro de Puebla, porque te involucra, ya sea que vayas en taxi, en combi, en gasolina, en carro, en lo que sea. De cualquier manera, es tiempo, es dinero, es el coraje que te hacen hacer porque dices, híjole. Y entonces comienzas a erigir un montón de sentimientos y emociones cruzadas ahí en el momento que se te viene el mundo. En eso le digo a mi mamá, pues, ¿por qué no mejor lo mandas por servicio de courier privado, que es el DHL o UPS, cualquiera de estos, ¿verdad? Entonces, mi hermana hace algún tiempo me pidió un apoyo para un trámite, me mandó el documento por DHL. Pregúntale a mi hermana cuánto te costaron. Puede ser que sí hubiera una diferencia aparentemente sustancial. Sin embargo, en realidad, aparte de eso, mi mamá no había reparado en que le había hecho el comentario, quizás se le olvidó, obviamente, de sacar unas copias extras del documento original que estaba mandando.
un documento que bajó de la plataforma del instituto al que estaba mandando estos documentos, y había que sacarle 4 copias de esto y 4 copias de otro documento que había que firmar, más los documentos como credencial de lector y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, no, que no lo saqué, que no sé qué, y bueno, mi mamá bien preocupada, ¿vale? Entonces, mamá, mándalo por DHL, mándalo por DHL. Y finalmente, gracias a Dios, aunque era obviamente, inclusive el courier del correo de sabor iba a llegar como en 15 días, como la mitad del tiempo, también iba a ser un poquito más caro, pero realmente valía mucho más la pena pagar el otro servicio. Lo que quiero decir con esto es que debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo, aunque parezca que no. Porque mi mamá hasta ese momento pues ha dicho, pues ya lleva el paquete, ya va en camino, ya va a llegar, pues algún día llegará, en un mes. Que en realidad era mucho tiempo porque al final, ahorita le voy a contar al final de la historia, la verdad es que podemos aprender que Dios tiene control de esas cosas. ¿Saben? Le dije a mi mamá, entiende que Dios por algo permitió que hicieran falta 80 centavos y que esta señora se equivocara. ¿Estás de acuerdo? O sea, te das cuenta cómo Dios tiene control de algo tan así. Así que hoy vamos a añadir, y ahorita les voy a decir al final la historia, le vamos a añadir el último ingrediente de esta mezcla que no nos garantiza una vida sin dificultades. O sea, una vida, no, que así como miel sobre hojuelas y que todo va bien. Pero nos ayuda a confiar plenamente en que Dios está obrando en medio de toda situación. Así que por muy difícil, por muy compleja, por mucho coraje que nos pueda dar algo como esto, ¿verdad? Porque habría que ir a pagar y que no era una cantidad significativa, ¿estás de acuerdo? Pero había que irse a dar la otra vuelta, había que ir al estacionamiento. Si no había estacionamiento, había que pagar estacionamiento, otra vez ir a perder el tiempo, entre comillas, a esto, etc. Así que ya hemos hablado de 4 de estos ingredientes para la felicidad de acuerdo a los preceptos de Dios. Hemos hablado de que debemos de reconocer a Dios, y cuando decimos de reconocerle es depositar realmente nuestra vida en Él como tal. No solamente como la gente dice, ¿verdad? La gente, si tú vas a la calle y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? No, sí, yo creo que... ¿Tú crees que existe Dios? Sí, ¿por qué? Porque hemos crecido, hemos nacido, todos nosotros latinoamericanos, en un esquema donde se nos ha criado, por lo menos se nos ha enseñado una religión base, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo menos de niño de perdida te llevaban a misa, te llevaban a hacer la comunión, te llevaban a hacer, ¿cómo se llama? El catecismo, ¿verdad? Etcétera, entre muchas cosas más. Y bueno, pues que más ibas más a jugar que a hacer el catecismo, y ni te aprendías los 10 mandamientos. Y bueno, ya saben, todo esto que enseñan. Pero de alguna manera hay un cierto conocimiento, pero el reconocimiento de Dios verdaderamente viene cuando tú estás consciente que tu vida ha sido un desastre, que has sido un pecador o pecadora así fatal toda tu vida, y no tienes que ser aquel que digas, porque esa es la excusa del hombre común, aquel hombre común que te dice, no, pero yo no soy pecador porque, mire, yo no robo, yo no miento. Bueno, a veces dicen, pero bueno, mentiras piadosas, dice la gente. Bueno, por ejemplo, yo no he asaltado un banco. Yo no he ejecutado una situación de violencia contra alguien, no he golpeado, no le he dado con un machete, con una pistola, no he herido, no he matado. Entonces, bueno, dices, bueno, pues está bien. Pero si vas a los preceptos de Dios y te comparas no con otro hombre, porque es fácil compararse con el que tal vez dices, salió en las noticias, fulano mató a tal persona. Y dice, no, yo no soy como ese. Sí, pero el punto de comparación, el punto de equilibrio no es las personas, el punto de equilibrio es la palabra de Dios. Ahora, si tú te comparas con la palabra de Dios, con los preceptos de Dios, te vas a dar cuenta de que sí eres un mentiroso y eso es un pecado. Que si vistes a una mujer con ojos que no son los correctos, dice la Biblia que con solamente haberla deseado con tu mente es adulterio. Así, tal cual. Así no te hayas acostado con la persona, ni siquiera le sabes el nombre y todo, pero la vistes con lujuria, con ojos de deseo sexual. Eso es pecado, tal cual, así. Que dices, no, pues es que yo no he robado un banco. Sí, pero cuando eras un niño te robaste dulcitos de la tienda. Te robaste una pluma de la oficina. Te robaste las tijeras de la escuela. Y que dice, bueno, pero ¿quién se va a fijar?
Es más, yo he escuchado gente que me dice, bueno, yo trabajé algún tiempo en gobierno y decía, ay, pues sí, hay los gobernantes, ¿verdad? Y tenemos que respetarlos, por supuesto, pero decimos, los gobernantes roban más. ¿Qué se van a fijar si me llevo unas cuantas hojas? Al cabo son para mi niño, son para la escuela. Si me llevo unos borradores, si me llevo unos lápices. ¿Sabes? No es la cantidad lo que hace el pecado, el delito, es el acto, es la acción. Así que tú puedes robarte hasta un pedacito de línea para tu engrapadora y es robar. ¿Y cómo se le dice a una persona que ha robado? Ratero. Ratero, ladrón. Ve, ya nos dijimos aquí nosotros solitos, ¿verdad? Porque alguna vez cometimos algo que no está dentro de los principios de Dios. Entonces, ¿saben qué sucede con esto? Que eso nos hace ser no buenas personas. Porque la Biblia dice de que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador correctamente, estamos conscientes que le hemos fallado a Dios y que la única forma de poder tener un camino diferente al que llevábamos, a pesar de nuestra vida imperfecta, es seguir a Cristo Jesús. Debemos desear, anhelar estar en la presencia de Dios. Decíamos en ese momento cuando hablamos del segundo ingrediente, es desear estar en los atrios, en la presencia del Señor. Está como aquel novio que se le hace tarde, ¿verdad? Para llegar con la novia todos los días o los fines de semana, o aquellos, ¿verdad? Que tal vez no pueden verse tan seguido, una vez al mes, algunos una vez cada 15 días. Yo no podía venir cada fin de semana y todos los días. Yo tenía que venir a ver a mi esposa cada 15 días o una vez al mes. Entonces, pero te das cuenta que ese deseo es el mismo deseo que debes de tener para buscar a Dios, estar en su presencia. Hablamos del tercer ingrediente, que es aprender a caminar con Dios, aprender a caminar de la mano de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de mantener una comunicación, una relación de comunicación constante con Dios a través de, obviamente, la oración, exactamente. Ahora vamos a complementar esta receta, porque estos elementos, si bien es cierto, dije hace un momento, no nos hacen felices en el sentido de que nos garantizan una vida, que no va a pasar nada. Pero si tenemos esto en nuestra vida, podemos estar seguros que podemos caminar de una manera diferente con Dios. Y este ingrediente de hoy es que debemos aprender a confiar en Dios. Es decir, debe existir confianza en Dios. Salmos 84, donde hemos estado estos días, y por supuesto algunos otros pasajes que vamos a ver. Pero Salmos 84, versículos 11 y 12. Ahí lo tenemos a la mano. Y dice de la siguiente manera, Salmos 84, versículos 11 y 12. Y en el sermón de este día lo que queremos aprender es cómo podemos confiar en Dios plenamente, y la importancia y la relevancia que eso tiene como un quinto ingrediente de esta receta de la felicidad de acuerdo a los principios y valores de Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En este pasaje, solamente este pasaje de 2 versos tan hermosos, cortos, sencillos, podemos aprender muchísimas cosas si lo vamos viendo por etapas, por partes, o vamos observando que dice, porque sol y escudo es Dios. ¿Sabes? ¿Qué hace el sol? El sol nos protege, nos cuida de las tinieblas. El sol es algo que dice que Dios, que el sol que Dios es el sol de justicia. Y que si algo está mal en nuestra vida, entonces Él es justo para sacarnos adelante en cualquier situación. Dice este pasaje, gracia y gloria dará Dios. ¿Sabes? Dios te ha prometido que Él te va a dotar de gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Sabes? Aquella característica
de situaciones en las que tú tienes que enfrentar la vida y de repente algo Dios hace favorable a ti porque puso su gracia en ti. Por ejemplo, en un trabajo, cuando tu jefe quizás no tenía la mejor relación con él, pero algo pasó, que justamente la gracia de Dios cayó sobre tu vida y entonces esa gracia es la gloria de Dios sobre ti, protegiéndote, cuidándote y proveyéndote un escudo, una protección, una forma de cómo no te lleguen tan fácil los dardos del enemigo. Dice, esta parte de la que más me gusta de este pasaje, que dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cuántos de nosotros queremos que no se quite el bien de nuestra vida? Es decir, que podamos tener un caminar con que todo nos vaya lo mejor posible. Por supuesto que todos. Entonces, pero hay un requisito para esto. Debes andar en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Sencillamente caminar respecto a los preceptos del Señor. Y al final dice, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz el hombre. Así que quiero que hablemos de tres cosas hablando de la confianza. Vamos a hablar de una confianza inicial en Cristo. Cuando reconocemos a Dios, nuestro deseo por Él aumenta. Comenzamos a caminar con Él y nos comunicamos con Él, como hemos platicado. Y esto ocurre en el momento que hacemos a Jesús el Señor de nuestras vidas. Juan 1:12 dice, es un versículo que debemos de aprender de memoria, debemos de recordarlo por lo menos o tener una semblanza de Él en nuestro corazón. Juan capítulo 1, versículo 12, que es uno de los versículos más claros y más claves de cómo nosotros podemos llegar a tener esa relación con Dios personal. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, aquí queda clarísimo, es el pasaje más claro entre muchos más, que no todo el mundo es hijo de Dios, solamente aquellos que se han dispuesto a creer en su nombre, a depositar su fe en Jesucristo y a los cuales a nosotros nos ha dado la potestad, el derecho de tener ese título maravilloso de ser hijos de Dios. O sea, llegamos a la familia de Dios o pertenecer a la familia de Dios a través de esta relación con Cristo Jesús. Así que la confianza inicial en Cristo Jesús es el primer paso de una vida plena, definitivamente. ¿Sabes? El ladrón en la cruz, ¿recuerdas aquel ladrón en la cruz? ¿Recuerdas la crucifixión? Lucas 23, 42 y 43, que en medio de su angustia confió en Jesús y recibió salvación eterna. ¿Recuerdas ese pasaje donde está Jesús, está en la cruz, tiene dos ladrones a su lado y uno de ellos hace mofa, hace burla de él, y hay otro que entiende y definitivamente yo creo que allí actuó el Espíritu Santo y Dios obró para que este hombre pudiera entender que ese que tenía a un lado no era un ladrón, no era un mentiroso, no era un engañador, no era un falso profeta, no era una persona que andaba allí mintiendo diciendo que era el Hijo de Dios, era realmente el Hijo de Dios, el Dios viviente en sí mismo a su lado. Y cuando él entendió esta convicción en su corazón, él tuvo un acto de arrepentimiento. Por eso el acto de arrepentimiento nace de una actitud de tu corazón. No nace de ir todos los días o todos los domingos o cada vez que tengas oportunidad a una iglesia, a una congregación. Claro, por supuesto que es relevante, es importante que te congregues, pero el congregarte no te da salvación. El congregarte no te da arrepentimiento. Así que este ladrón en la cruz encontró en medio de la agonía de un hombre que tenía a un lado la seguridad de la seguridad y la salvación eterna. Así que es importante tomar en cuenta que debemos de ir por pasos. ¿Cuál es mi primer paso de confianza? Es tener mi vida puesta y clarísima en Cristo Jesús.
Lo segundo es una confianza diaria. Ahora debemos de cultivar esta confianza diaria, constante. Sabes, la vida cristiana no se trata solo de un momento como tal, solamente de sentirnos bien en un momento en la vida, sino de confiar en Dios cada día, momento a momento. Hay un teólogo, es un pastor y un teólogo de ya hace algunos años atrás. eh, Hay una Biblia que fue anotada con algunos de sus comentarios. De hecho, creo que yo de los comentarios o de los mejores comentarios. Por eso se llama Biblia anotada por el doctor Scofield. Scofield fue un pastor y teólogo de hace muchísimos años. Y la verdad, yo realmente tenía una Biblia de estas anotada por Scofield, pero se me perdió entre tantos cambios. Pero lo que te quiero decir es que él era un hombre profundo en la palabra de Dios, era un pastor que primero fue abogado, justamente fue llamado a salvación y llamado al ministerio. Y él nos platica en sus comentarios que la palabra confianza en el Antiguo Testamento equivale a las palabras fe o creer en el Nuevo Testamento. O sea, cuando tú veas la palabra fe y creer en el Nuevo Testamento, estamos hablando de tener esta confianza que significa, o podríamos decir que está enfocada en 4 aspectos que vamos a ver rápidamente, pero que vale la pena tomar en cuenta. ¿Sabes? Esta confianza, esta fe, es tomar refugio en Él, es decir, ampararte y refugiarte en el Señor. ¿Sabes? Ruth, capítulo 2, versículo 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Señor es nuestro refugio. En el tiempo de que estamos haciendo con la mujer, estamos hablando del libro de Ruth, y hay un acto de refugio, hay un acto espiritual que vemos en este libro maravilloso. ¿Sabes? Déjame decirte que la confianza en Dios no es huir de la tormenta, es refugiarse bajo sus alas. ¿Sabes? Esto me hace recordar algo que acaba de suceder hace unos pocos minutos. Veníamos justamente, yo creo que la mayoría bajo la tormenta, porque nosotros les comentamos que tuvimos que salir. Veníamos justo bajo la lluvia. ¿Y qué es lo que más queríamos? Llegar a un lugar de refugio, un lugar donde pudiéramos sentirnos seguros. Y ¿qué pasa cuando llegas a casa después de que estás en la tormenta? Es la inseguridad, la lluvia, no ves bien, las calles se inundan. Uno siente un poquito de nervio. Me decía mi esposa, es que me da un poquito de nervio cuando está lloviendo así. La verdad que sí da nervio porque inclusive la visibilidad no es la misma, no ves tan fácil, ya no ves los baches, la gente a veces maneja de manera imprudente, se te atraviesan, etcétera. ¿Sabes? Esa es la confianza en la que nosotros vamos y nos refugiamos bajo las alas del Señor. ¿Saben? Esto de confiar también, estos 4 aspectos de que estamos hablando ahorita dentro de la confianza diaria y constante, es aprender a descansar en Él. Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56, versículo 3, versión Reina Valera 1960, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Yo creo que debería ser una frase que deberíamos de aprender de memoria. En el día que temamos, que estemos con problemas, estemos con temor, estemos con que algo no nos está saliendo o no nos va a salir como que esperamos que sea, en eso confiemos en el Señor. ¿Saben cómo es esta parte de la confianza? Es como cuando un niño duerme tranquilo en brazos de papá o de mamá. Alguna vez creo que hemos tenido esa experiencia con nuestros hijos o nosotros como hijos, cuando nos hemos sentido seguros en los brazos de mamá, en los brazos de papá, cuando llueve fuerte, cuando las tormentas, cuando todo. Entonces es lo mismo cuando nos sentimos que nos podemos librar de los peligros que hay alrededor. Es también la confianza de aprender a moverse en Él. Salmos 22, versículo 8. Dice: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Por cierto, este es un salmo profético, mesiánico, Salmo 22, versículo 8.
debemos de aprender a mover nuestra vida a que sea dependiente del Señor. Y dice Salmo 22:8, se encomendó a Jehová, libre de él, es lo que estaban diciendo, tratando de acusar a Jesús, sálvele, puesto que en él se complacía. Y exactamente, si tú estás confiado en el Señor, Él es el que te va a librar y el que te va a salvar. ¿Sabes? La confianza en Dios no es pasividad, es moverse con la certeza de que Él dirige el camino. Te lo vuelvo a repetir, ponga atención en esto porque creo que vale la pena poner un poquito de atención en que la confianza en Dios no es pasividad, no es así como que, ay, pues no voy a hacer nada, voy a quedarme aquí sentado esperando, me voy a quedar aquí acobijado y a ver qué pasa. No, la confianza en Dios, y hablando de moverse, de confiar en Él, es moverse, es decir, tomar acción, hacer acciones, hacer lo que a ti te corresponde hacer, con la certeza que Él dirige el camino, con la certeza que Él es el capitán del barco y Él va a saber dónde va a llegar esa nave. Y en esta parte, hablando de estas cosas que significan la confianza diaria y constante, vemos una más, el aprender a permanecer en Él. Job 35:14, aprender a permanecer en Él. Eso es interesante porque no cualquiera permanece firme en el Señor cuando vienen todas estas tormentas. Dice Job 35:14, aunque digas que no lo verás, el juicio está delante de él, por tanto aguarda en él. Aunque digas que no lo verás, el juicio está delante de él, por tanto aguarda en él. Es decir, vienen muchas cosas, vienen situaciones, vienen crisis, viene pruebas, viene tentaciones también. Tienes que aguardar, es decir, mantenerte firme con los pies bien cimentados en el Señor, permaneciendo en Él. ¿Sabes? Job efectivamente no entendía su sufrimiento. Yo creo que nos pasa a todos, hermanos, honestamente, nos pasa a todos. No entendemos muchas veces el sufrimiento del momento en el que estamos viviendo. Porque es difícil, porque es doloroso, porque se nos es tan nublosa la vista, vemos todo tinieblas y vemos que no hay ni siquiera salida ni para dónde. O sea, no sabemos cómo sacar adelante esto o aquello, pero podemos aprender, así como Job, a permanecer en confianza diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Palabras de Job. En Job 19:25, esas palabras yo creo que son otra de las palabras que debemos de memorizar en momentos donde estamos pasando por crisis, cuando Job dijo, y tú y yo podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Así, tal cual, esa seguridad de permanencia en Él. Y hablando de estas tres cosas, de esos tres esquemas de confianza, acabamos de hablar de dos. Acabamos de decir que debemos tener una confianza inicial en Cristo. ¿Cuál es esta confianza inicial? Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Lo segundo es cuando esta confianza se vuelve en algo cotidiano, o sea, algo de todos los días. Y esto lo podemos ponerla en la perspectiva de cuatro cosas. Tomar refugio en Él, aprender a descansar en Él, aprender a moverse en Él y aprender a permanecer en Él como tal. Pero en tercer lugar, la recompensa de confiar en Él. Tres etapas de la confianza en Él. Vuelvo y les comento, importante. La primera, una confianza inicial en Cristo. La segunda, una confianza diaria y constante. Y la tercera, una confianza que es una recompensa de confiar en Él. Confiar en Dios no elimina las pruebas, mis amados hermanos, pero nos garantiza su gracia en el camino y la gloria final. Acompáñame a Salmos 84, ahí está clarísimo. Salmos 84, versículo 11. Que lo acabamos de leer, esta primera parte. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Dice, sol y escudo es Jehová Dios.
Y dice a continuación, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Sabes? Piensa en esto, quiero que pienses en esto y lo consideres. Confiar en Dios es vivir con gracia en la tierra y con esperanza de la gloria en la eternidad. Confiar en Dios es vivir con gracia en la tierra y con esperanza de gloria en la eternidad. Así que quiero que hoy entendamos que tenemos ahora una receta completa de 5 ingredientes importantes, válidos, que si bien es cierto, no nos garantizan que todo va a ir bien en nuestra vida, nos van a ayudar a que aquellas cosas que vienen en nuestra vida podamos amortizarlas de una manera diferente. No es lo mismo llevar las cargas nosotros solos que llevarlas con el Señor. No es lo mismo que tú cargues, por ejemplo, una mesa tan grande como esta, que la hagas entre 4 personas. Va a ser una en cada esquina, va a ser mucho más fácil llevarla, moverla, hacer algún movimiento. Mientras que si tú estás luchando con esta mesa, esta prueba, esta situación, esta tentación, este pecado, este egocentrismo, etcétera, entonces tú lo depositas en Dios, reconociéndole a Él, aprendiendo a caminar con Él, llevando una vida de deseo de estar con Él, teniendo una comunicación con Él y confiando en Él. Entonces podemos tomarnos de esta receta, mezclarla en nuestra vida y poder hacer de esto como parte de nuestra vitamina diaria, como parte de lo que le ponemos de ingredientes a una receta. ¿Sabes? Déjame decirte lo siguiente que es importante. La felicidad no es ausencia de problemas, es presencia de confianza en Dios. Esa es la felicidad. Aprender a confiar en la presencia de Dios en nuestra vida. Confiar en Dios no es cerrar los ojos, mis amados hermanos, es abrirlos a su soberanía. ¿Sabes? El que confía en sí mismo se cansa. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos cansado, honestamente, de poder o tener que llevar alguna carga? No sé cuál es la carga que tú tengas hoy, has tenido o vas a tener, de cualquier manera. Si no tienes una carga hoy, posiblemente has tenido alguna en días pasados, en semanas pasadas. Y si no ha sido así, te puedo asegurar que viene de repente alguna carga, alguna situación en tu vida. Y nos hemos cansado, nos hemos agotado, se nos han acabado las energías, hasta se nos han acabado las lágrimas, hemos quedado secos de llorar y de clamar delante del Señor que tenga misericordia de nosotros y que escuche nuestra oración. Pero ¿sabes? El que confía en sus propias fuerzas se cansa, pero el que confía en Dios descansa. Es una gran diferencia. Y no estamos hablando que se soluciona el problema, no estamos hablando de una ausencia de dificultad en nuestra vida, pero estamos hablando de que al confiar en Dios aprendemos a descansar y decirle, Señor, bueno, mis fuerzas hasta aquí han llegado. Yo he tratado de solucionar este problema, he tratado de platicar con la persona que tenga un conflicto, por ejemplo. He tratado de resolver a través de mi trabajo las situaciones que tengo que enfrentar, financieras, deudas o la vida misma, la vida cotidiana, las cosas de casa. Situaciones a veces con nuestros hijos que vienen y de repente pues tenemos algún choque, alguna situación y a veces no podemos llevar armonía o a veces nuestros niños no nos están queriendo obedecer como quisiéramos de acuerdo a los principios, valores de la familia, etc. Y estamos tan agotados que no tenemos ni siquiera fuerza físicamente para poder llegar más allá, porque hemos confiado en nosotros y por eso nos agotamos y nos cansamos. Y mejor llegar y decir, Señor, bueno, Señor, yo ya estoy agotado, estoy cansado, ya no puedo más con esto. Ahora quiero confiar y descansar en ti. ¿Sabes? La fe comienza donde termina el control humano. Es decir, donde nosotros dejamos y soltamos aquello que nos trae peso y que nosotros queremos solucionar. Es ahí donde Dios entra.
Entonces ahí donde entra la fe. La fe comienza donde termina el control humano. Así que déjame decirte, a manera de conclusión, que este quinto y último ingrediente corona la receta para la verdadera felicidad, la confianza en Dios. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Sabes? Confianza inicial para salvación en Cristo Jesús. Confianza diaria para caminar con Él. Confianza final que nos da gracia en el viaje de este mundo y gloria al llegar a su presencia. Así que yo quisiera hacerles un llamado, quisiera animarles después que hemos visto esta serie de 5 ingredientes para aprender a tener esta felicidad o esta forma de tener una perspectiva de vida diferente a la de Dios y no a la nuestra. Quisiera hacer un llamado a cada uno de nosotros, incluyéndome por supuesto. Quiero animarte a vivir confiado en Dios, aun cuando no entiendas. Y créeme que si te lo digo con experiencia, te lo digo con convivencia y te puedo decir que efectivamente no es fácil. Porque ya cuando estás en la tormenta, cuando ya está la lluvia encima cayendo, inundándonos alrededor, no es lo mismo que cuando lo platicamos así, como en un sermón dominical, tranquilo, después de haber cantado tu fidelidad y sentirnos bonitos y tener la hermandad, y tener el cariño, tener el amor en Cristo. Pero te puedo decir que si vives confiando en Dios, aun cuando no entiendes, aun cuando no veas, aun cuando duela, te puedo decir que Él, a pesar de eso, no falla. La confianza en Dios no cambia tus circunstancias, pero cambia cómo las enfrentas y al final siempre verás su gloria. Felicidad es vivir reconociendo, deseando, caminando y hablando y confiando en Dios. Esto es felicidad. Lo demás es efímero. Lo demás se acaba. Lo demás es temporal. Lo demás el mundo piensa que el placer que puede obtener a través de cualquier cosa que sea le da felicidad. Pero realmente al final de su vida o de sus días no hay ni siquiera una gota de esa felicidad. Porque eso es algo efímero, algo que se acaba, algo temporal. Y lo que dura para siempre es lo eterno que Dios nos ofrece a través de vivir una vida de reconocerle a Él, desear estar con Él constantemente en su presencia, caminando de su mano, hablando con Él como si fuera mi mejor amigo, que debe ser mi mejor amigo, y confiando en Dios como hemos aprendido hoy. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias Padre nuestro por ese tiempo, por esta serie en la que hemos aprendido, Padre. Podríamos decir y quizás agregar mucho más ingredientes y de repente alguien podría decir, no, pues aquí le faltó esto, y alguien puede decir, no, es que quizás habría que haber comenzado con esto otro, no sé, Señor. Pero hemos tomado este Salmo 84 para inspirarnos en esta receta y dejar que seas tú el que moldee esa perspectiva de vida diferente en nuestra vida a la que nosotros normalmente esperamos o queremos tener, o a veces que con las fuerzas esperamos tener. Padre nuestro, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depositar nuestra vida en ti, Señor. Que estemos conscientes de manera constante que estos ingredientes enriquecen nuestra vida espiritual para fortalecer nuestra vida emocional, inclusive nuestra vida física y corporal. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno, que tú seas en cada situación que estemos viviendo, que hayamos vivido o que quizás vayamos a vivir prontamente. Que nos mantengamos confiados en que tú tienes una puerta clara, que tienes algo que tú nos vas a enseñar, que tienes la dirección correcta y que tienes el camino que mostrarnos para ir de acuerdo a tu voluntad.
Gracias, Dios, por cada familia aquí representada. Bendice a cada uno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.